Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas viendo un vídeo largo en YouTube, pero no has sabido encontrar el momento clave? ¿O si lo has encontrado, te has pasado la vida intentando cuadrar ese momento? Pues eso se va a acabar, y es que YouTube acaba de lanzar una nueva característica llamada los capítulos en un vídeo. Y hoy te voy a enseñar a cómo ponerlos en los tuyos. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso. Ahora puedes tener capítulos en un vídeo, algo muy, pero que muy chulo. Y te lo voy a enseñar poniendo como ejemplo el vídeo de un directo que realicé en YouTube el pasado fin de semana. Y es que la semana pasada estuve transmitiendo el despegue del cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon de SpaceX en mi otro canal, Ciencias de la Ciencia. Y lo hice junto a Peter del Cubil de Peter y Santi García del canal Raíz de Pi. Que por cierto fue el directo más visto en español en YouTube sobre ese evento y que os dejaré aquí arriba por si lo queréis ver. Y ojo que estuvimos compitiendo con el Rubius, Auronplay o eBay por ser el directo con más vistas. ¡Alucinante! Pues bien, este vídeo dura casi 5 horas, así que quise dividirlo en capítulos. Como veis, lo que debéis hacer es marcar el timing del vídeo en la descripción del propio vídeo, así de fácil. Lo que es importantísimo es que marquéis el inicio del vídeo con el 000 y después un espacio para marcar el título. Y después solo tienes que marcar los tiempos y poner los títulos de cada capítulo. Dale al botón de guardar y listos. Así de sencillo. Y como puedes ver, el vídeo en cuestión ya tiene en la línea de tiempo los capítulos marcados y en la parte de abajo del vídeo puedes ver el título del capítulo. Me parece algo espectacular. Además, en la versión móvil también se ve de manera muy guay, como puedes ver. Aparte, si vas a la descripción y tocas el minuto del vídeo que quieres ver, también vas directamente al momento justo que deseas, la cual cosa ya se podía hacer antes, pero ahora los capítulos están marcados en el propio vídeo de YouTube. Sí, y todo de manera automática. Así, esta nueva función permite a los espectadores saltar fácilmente a una sección específica del vídeo o volver a mirar una parte del vídeo. ¿Qué te parece? Mola, ¿no? Y es que ya vimos en este canal que YouTube estaba preparando los capítulos en el mes de abril, pero ahora esta función está disponible para todos los usuarios de iOS, Android y ordenadores de escritorio. Eso sí, para poder usar esta función, los vídeos necesitarán tener al menos 3 marcas de tiempo que tengan 10 segundos o más de duración. Además, para facilitar que los espectadores naveguen por los capítulos del vídeo, si pulsas en la pantalla del móvil, te sale el título del capítulo justo abajo. Y bueno, debido a que esta función requiere que el creador ingrese las marcas de tiempo, es muy posible que todavía no veas esto en todos los vídeos. Pero bueno, aquí te dejo otro ejemplo, en este caso de mi canal de historia, Historias de la Historia. Como puedes ver, todos los capítulos están colocaditos y eso ayuda y mucho al espectador a situarse. Y con esta nueva función, está claro que posiciona a YouTube como un mejor recurso para el contenido en formato largo, ya que se vuelve menos engorroso navegar por los vídeos. Según YouTube, la función incluso podría aumentar la participación del usuario con algunos vídeos, ya que los espectadores no se sentirán frustrados al tener que desplazarse por las partes que no quieren ver, darse por vencidos y luego salir del vídeo en busca de otro que sea más fácil de navegar. Eso sí, por otro lado, podría disminuir el tiempo total de reproducción, ya que los espectadores quizás solo vean secciones particulares de un mismo vídeo, en lugar del contenido completo de ese vídeo. Ah, y una cosa muy importante, YouTube ha afirmado que la nueva función no afectará las recomendaciones. ¿Y tú, qué opinas de esta nueva función? ¿La usarás? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha ayudado? Me puedes poner toda tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí.
Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.